La sesión que vamos a compartir, que nos va a compartir el día de hoy la doctora Claudia Zamorano y el doctor Moctezuma y Arturo Díaz, se refiere a segurizaciones diversas, los puntos, el centro histórico de la Ciudad de México en el contexto de gentrificación. Van a ser 3 presentaciones y al final daremos un espacio para sus preguntas, comentarios, que serán siempre bienvenidos y que nos servirán a nosotros para seguir pues, mejorando nuestras actividades. Bueno, yo lo único que quería que pensaran, imagínense nada más el plano que se los voy a describir desde aquí. Es el plano donde están los dos perímetros, el perímetro A y el perímetro B del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es un espacio, como decía precisamente Javier, que es un espacio como una especie de mosaico. Cada pedacito, cada sector del centro histórico comprende una historia en sí, comprende una serie de particularidades muy específicas, comprende una historia profunda. Y bueno, es un espacio que sin duda es muy, muy particular. Se trata de un espacio que mide menos del 1% del territorio de toda la Ciudad de México y que concentra, que durante 300 años, o sea, es decir, desde 1500 hasta 1800, concentró todo lo que fue la Ciudad de México en toda esa historia profunda, ¿no? Se puede hacer de una orilla a la otra en 40 minutos, se puede recorrer todo el centro histórico de extremo a extremo. Su perímetro, como bien lo saben aquí algunos especialistas, se puede recorrer como en 7 horas sin ningún problema, y a pie, ¿no? Obviamente. Y es un espacio muy particular porque desde hace más de 20 años está siendo blanco de una política que le llaman la política de revitalización, que es un poquito lo que sería referencia a Javier Delgado, que es una política en la que se invierten bastantes capitales, bastantes políticas para hacer una transformación del espacio, ¿no? Una mejora del espacio público, una mejora de los edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ese momento, el centro histórico de nuevo vuelve a jalar los reflectores tanto de políticos como de inversionistas y académicos, ¿no? Entonces, en el punto de vista de los académicos, hay muchísimas publicaciones, hemos trabajado montones y montones de cosas desde diferentes perspectivas. Se habla, desde las ciencias sociales y las humanidades, se habla de un desplazamiento o de una gentrificación, que es el nombre de una de las palabras feas que estamos empleando aquí, que son difíciles de entender. La gentrificación se refiere a esa transformación espacial que implica también una transformación de los espacios, de la sociabilidad, y también implica ya no necesito, ahorita les platico. Y también implica, implica un desplazamiento de los grupos que estaban antiguamente residiendo aquí, o bueno, desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX, residiendo aquí, hacia otros lados para dar lugar a clases medias y a nuevas actividades políticas y económicas, ¿no? Entonces, eso ahorita poquito a poquito cada quien va a estar hablando de esa definición. A mí no me gusta tener una definición muy, muy cerrada del concepto de la idea de gentrificación. Yo creo que porque especialmente el trabajo etnográfico tiene como función desestabilizar los conceptos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo nunca entramos y nunca logramos definir un concepto sólido. Hay un concepto que ya estamos definiendo, pero siempre encontramos muchos asegúnes según la perspectiva etnográfica que vamos a ver ahorita, ¿no? Hay muchísimo trabajo sobre patrimonio y arquitectura. El PUEC fue uno de los centros más importantes para realizar toda esa cuestión de patrimonio y arquitectura. Hay también otros trabajos sobre transformación de espacios públicos, que también son muy importantes, transformación de las sociabilidades, y en un mar de publicaciones, un tema que no ha sido, o que ha sido muy, muy poco estudiado, son precisamente los procesos de segurización. La segunda palabra fea que estamos empleando rara que estamos empleando en este seminario. Y nada más se trata de una
creciente inversión de capitales públicos y privados en la producción de servicios y dispositivos de seguridad. Es así, o sea, es únicamente lo que significa. Y bueno, poquito a poquito vamos a ver un poquito más de qué se trata, ¿no? Y bueno, nosotros consideramos lo que queremos convencerlos más o menos en este seminario es que para que el proceso de revitalización y con él el proceso de gentrificación sea posible, necesita de esta inversión de capitales en materia de seguridad, porque es la única manera en que uno puede asegurar tanto el flujo de nuevas clases medias que empiezan a llegar aquí y a ocupar los espacios, como de inversionistas, ¿no? Entonces, la seguridad para los inversionistas y para las clases medias es muy importante, y es por eso que, en este sentido, pues el gobierno y los inversionistas se ocupan mucho de eso, ¿no? Y ahorita vamos a ver, son unas combinaciones muy extrañas y son unas constelaciones muy raras, ¿no? Entonces, yo con esto hago una pequeña introducción y paso la palabra a Vicente. Bueno, yo les voy a platicar de algunos aspectos de la seguridad pública, digamos, en el centro histórico, ¿no? Vinculados a este proceso de transformación espacial que ha tenido el centro de la ciudad desde hace unos casi 20 años, y que ha implicado pues, una serie de transformaciones en un montón de ámbitos de la vida social, ¿no? Se trata de un proceso lento y multidimensional que enfrenta también pues, un montón de resistencias, conflictos y tensiones, ¿no? Bueno, los intereses que están involucrados en este proceso de transformación del centro histórico pues son unos intereses diversos y heterogéneos entre sí, incluso disputados, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, distintos intereses sociales y culturales que estarían vinculados a la conservación del patrimonio y la memoria histórica, en torno a bienes como los museos, ¿no? Como el que estamos acá, también en relación con distintos festivales, ferias, incluso con la creación de distintos espacios y eventos de convivencia vecinal, ¿no? Sin embargo, las transformaciones también responden, como planteaba Claudia, a unas estrategias e intereses económicos, ¿no? Bueno, un poco retrocediendo en el tiempo, habría que decir que antes de las intervenciones, es decir, en los 90s, 80s, 70s, nos podemos ir para atrás, el centro histórico no era un espacio vacío, abandonado, sino un espacio con mucha vitalidad, ¿no? Sobre todo el oriente y nororiente ha sido un lugar donde ha vivido mucha gente durante el tiempo hasta ahora, ¿no? Mucha gente que encontró vivienda a precios accesibles o que se arraigó ahí desde hace muchos años, y mucha gente que encontró además junto a la vivienda fuentes de ingresos, ¿no? Oportunidades de ingresos en el comercio callejero. Y bueno, de hecho podemos plantear que durante el siglo XX, sobre todo durante la segunda mitad, el centro se convirtió en una especie de puerto donde población desfavorecida o migrantes rurales encontraban oportunidades de ingresos, ¿no? Ya sea en distintos empleos formales que había en el centro o también en el comercio callejero. Y junto a estas oportunidades de ingresos, pues también se encontraron distintos espacios de vivienda, ¿no? En pensiones, en hoteles, en cuartos en renta, en vecindades, en espacios de azotea. Incluso después del temblor, mucha gente siguió habitando edificios que estaban en distintos tipos en riesgo, ¿no? Esta es una imagen de un incidente que hubo en Perú, en la calle de Perú, hace unos años, donde se cayó un edificio que estaba en situación de riesgo, pero que era un edificio habitado, ¿no? Entonces, digamos, era un espacio que incluso en esas condiciones
tan desfavorecedoras, digamos, de vivienda y de hábitat, había gente con la necesidad de habitar. Pero bueno, además de estas características pues, vinculadas a los ingresos y al techo, el centro pues, ha sido también un espacio de paseo popular, ¿no? Tenemos las crónicas, por ejemplo, de Armando Ramírez sobre el uso popular de la Alameda. Hay en la memoria de mucha gente la Alameda con los Reyes Magos, ¿no? Donde se iban a tomar las fotos, que es justo una de estas imágenes. Entonces, bueno, el centro ha tenido estas características. Y se considera que para el 2000 había alrededor de 1 millón de visitantes diarios, ¿no? Con la renovación se quiere que lleguen más visitantes, pero también se quiere que venga otro tipo de gente que el que la visitaba, ¿no? Gente de clases medias y altas, que no solo fuera a los museos, sino que también buscara restaurantes para comer, hoteles donde quedarse, oficinas para trabajar, lugares donde vivir. Es decir, se ha querido crear una demanda que impulse el desarrollo de proyectos inmobiliarios, turísticos, patrimoniales y de consumo cultural exitosos. Sin embargo, estos grupos de clases medias y altas no fácilmente han venido al centro, ¿no? Justo como planteaba Claudia Zamorano ahorita y como encontramos en otras investigaciones de Ángela Gigla, que está acá, o de Alejandra Leal y Verónica Croza, se ha destacado cómo la renovación del centro ha buscado crear un espacio con cierta estética, con cierta imagen, ciertos órdenes y ciertas medidas de seguridad para que los sectores privilegiados de la ciudad se animaran a visitar, trabajar y residir e invertir. Esto que les estoy contando se expresa con elocuencia justo en la participación de uno de los nuevos vecinos, además de un importante empresario y desarrollador inmobiliario del centro, en un evento público impulsado por la Fundación del Centro Histórico. Él relata, digamos, en esta cita que les voy a leer: nosotros llegamos como vecinos nuevos, como conejillos de indias de la renovación. Parte de los programas que instalaron fue políticas públicas que funcionaron en Nueva York, como por ejemplo Not Broken Windows. Por el simple hecho de arreglar la fachada y cambiar la apariencia física de los inmuebles, te da un sentido de seguridad. Ya podías transitar seguramente en el centro porque estaba limpio e iluminado. Empezar a venir al centro. Literalmente cuando llegamos, nuestra tiendita era el Sambors de los Azulejos. Y teníamos una escolta para acompañarnos hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, él retrata, digamos, como este escenario en el que se sentían inseguros estas clases altas. Esta transformación espacial, la producción de este espacio atractivo para estos sectores ha implicado la represión y expulsión de distintas relaciones sociales y espaciales populares, ¿no? Muchos investigadores han mostrado cómo los comerciantes callejeros han sido estigmatizados y denostados, acusados de distintos males. Entre ellos se les ha significado como una fuente de inseguridad y desplazado por la renovación, como si el comercio callejero no tuviera espacio dentro del centro histórico. En esta ponencia yo me voy a alejar de estas dimensiones que han sido más exploradas sobre el proceso de gentrificación en el centro histórico. Me interesa, en cambio, mostrar otros significados y experiencias populares que dan cuenta de distintas condiciones de desigualdad social y espacial, así como nos permiten conocer distintas características de las territorializaciones populares y de los sentidos de la transformación urbana. Bueno, yo me baso, ahí voy a tomar agua, en un trabajo de campo que hice del 2014 al 2015, en dos zonas de la Merced, del centro principalmente. Una es la Merced en el poniente y otra es, una es la Merced en el oriente y otra es Regina en el surponiente. Y son zonas que tienen algunas similitudes, pero que también tienen unas diferencias, ¿no? Ambas zonas se caracterizan por una presencia significativa de población popular residente y grandes transformaciones e inversiones públicas, pero se diferencian entre sí porque en la zona de Regina, además de estos elementos, ¿no?, de población popular e inversiones públicas, encontramos importantes inversiones privadas que han atraído a sectores de clase media y alta a espacios culturales, educativos, de consumo y residenciales
y en la Merced no encontramos, digamos, este tipo de inversiones privadas. Primero nos vamos a ir a la Merced. Pensando en términos de seguridad, los procesos de reconfiguración espacial han implicado importantes transformaciones en las condiciones del comercio callejero en esta zona de la Merced antigua. A pesar de que se han creado ciertos espacios para reubicar a estos vendedores, no todos los comerciantes obtuvieron un nuevo espacio, o los nuevos espacios no respondían a las necesidades por distintas situaciones. Así, la continua vigilancia y persecución policial contra el comercio callejero ha precarizado las condiciones laborales de los comerciantes, cuando no ha impedido, para muchos de ellos, seguir consiguiendo sus ingresos de esa forma, ¿no? Si ahorita recorremos, digamos, el oriente, podemos encontrar a vendedores, pero se encuentran en una situación mucho más precarizada que la que se encontraba antes, ¿no? Y en general han disminuido sus ingresos. Sin embargo, los significados y las experiencias de este nuevo espacio no solo se construyen en relación a las fuentes de ingreso. Se trata de un espacio habitado por la cotidianidad y que se vincula de maneras amplias con las actividades y los significados de la reproducción social. En este sentido, otros significados emergen sobre la transformación relacionados con la seguridad. En muchas conversaciones que tuve, parece existir una sensación de mayor seguridad en las calles, vinculada fundamentalmente a las cámaras de vigilancia que la autoridad pública ha colocado como partes de la medida de seguridad. Esta sensación da cuenta, por una parte, de la complejidad del mundo popular, de los distintos miedos e inseguridades que surcan y limitan las territorializaciones populares. Como lo muestran distintos testimonios, los propios habitantes de la Merced se encontraban muchas veces temerosos e inseguros por la criminalidad en sus calles, y las nuevas medidas de seguridad parecen traducirse con matices en una mayor tranquilidad. No solo en una mayor tranquilidad, sino en condiciones que facultan nuevas apropiaciones del espacio, ¿no? Llegar a casa más tarde, bien entrada la noche, dejar salir a los niños a plazas donde antes no se dejaba salir, caminar por calles que antes se evitaban, ¿no? Un aspecto que me parece interesante, digamos, destacar y que matiza esto que he planteado, es que las cámaras de vigilancia y el sistema de seguridad incorporado a las mismas, el botón de alarma, no solo representa una transformación del espacio frente a la delincuencia común, sino también frente a la extorsión policial, que aparece como una práctica recurrente en las relaciones entre los policías y los sectores populares. Por ejemplo, un amigo de la Merced me contó que una noche se dio cuenta que cerca de su casa unos policías estaban extorsionando y robando a un vecino, una persona grande que venía tomada. Al ver lo que sucedía, mi amigo le gritó a los policías: "Los estoy viendo, ni una pinche revisión ni nada, lo están robando". "Usted cállese", le contestaron los policías. "Ah, sí, hijos de su puta madre", les dijo mi amigo, y entonces corrió al poste de la esquina, ahí donde están los teléfonos, tocó el botón de alarma de la cámara de seguridad y se volteó a los policías: "A ver, ahora sí, ¿qué tranza? Los están grabando, la cámara los está grabando, hijos de su pinche madre, rateros". En eso dice Alberto, no sabemos si porque tocó el botón de alarma o coincidió, se escucha una patrulla que viene por correo mayor y los policías se echaron a correr, ¿no? Y dejaron al señor. No obstante, pese al reconocimiento de estas condiciones, la valorización sobre las nuevas condiciones de seguridad tienden a ser ambiguas, en tanto se identifica la continuidad de condiciones de inseguridad. En particular se señala que a pesar de las cámaras de vigilancia y los dispositivos estatales, los residentes se siguen enfrentando a distintos actos delictivos como robos, pero también extorsiones de actores civiles y de funcionarios públicos. Por último, antes de irnos a Regina, hay un aspecto que es imprescindible destacar, que los significados sobre la transformación que se construyen en la Merced no solo se valoran a partir del tiempo, digamos, entre eso es de acá. No solo se construyen en relación con las transformaciones del propio espacio, sino también por el contraste con la zona históricamente privilegiada del centro. Lo que queda frente a Palacio Nacional, ¿no? Es decir, del Zócalo a la Alameda, que en este sentido se convierte como en una especie de espejo donde se miran los cambios y las transformaciones y se valoran, ¿no? Por ejemplo, Jaime, ¿no? Otro amigo de la Merced, me contaba:
Tal como señalizaciones de tránsito nunca ha habido. El semáforo siempre parpadea desde que tengo memoria. Es preventivo. El gobierno nunca ha querido invertir de este lado, en el oriente, ni en el programa que hubo para pintar las fachadas. No lo hubo. No sé a dónde está enfocado su dinero, porque yo camino hacia Madero y veo semáforos especiales para ciegos, de los que suenan, con letreros, con más luz. Hay policías de tránsito en las esquinas, cosas que aquí no veo. Ese cambio, no hay cambio. Yo siento que cuando se lleguen a vender todos los edificios de aquí, es cuando ellos van a ir avanzando y poniendo por este lado. Las mejoras están, si tú te fijas, de lo que es el Zócalo hacia allá, donde deja dinero, donde están los comerciantes importantes. Y pues, básicamente, lo que afirma Jaime es significativo porque da cuenta del reconocimiento de una posición de subalternidad en las transformaciones. Él minimiza las transformaciones que ha habido en la zona donde vive, en la Merced, al destacar una profunda desigualdad. Mientras enfrente de Palacio Nacional hacia la Alameda hay semáforos especiales, luz, policía, por el contrario, hacia atrás de Palacio, donde él vive, en contraste es como si no hubiera nada. La intervención en el espacio, la transformación, no está dirigida en su mirada a favorecer a todos los habitantes del centro histórico, a responder a sus necesidades, sino que están orientadas por intereses económicos, donde deja dinero, donde están los comerciantes importantes. Para él es como si donde están los que no tienen dinero, los que son más pobres, no importaran, ¿no? Bueno, ahora vamos a Regina. Al igual que en la Merced, en la zona de Regina, distintos son los aspectos vinculados con la seguridad que permiten a los residentes populares valorar las transformaciones. Se señala también, ¿no?, en semejanza a lo que sucede en la Merced, nuevas posibilidades de movilidad, llegar más noche a casa, las mujeres de forma más independiente, transitar por espacios que antes evitaban, y incluso también la pérdida de estigma sobre la zona como un espacio o una calle que en otra época cuentan tuvo fama de estar vinculada a la delincuencia, ¿no?, y que antes les daba cierta pena decir dónde vivían, y ahora pues es un lugar como muy conocido y les gusta, ¿no? Sin embargo, estos sentidos a veces se articulan y otras coexisten con otros significados sobre el proceso de transformación y el nuevo espacio reconfigurado, que dan cuenta de distintas condiciones de desigualdad y posiciones de exclusión. ¿A qué me refiero? Digamos, acá Ivette nos aclara, ¿no? Ahora, me dice Ivette, por lo mismo que esto le pertenece a Slim, tenemos vigilancia día y noche, y más esta cuadra. Tú puedes venir a la hora que sea y ves policía, tanto aquí como allá en el callejón de Mesones. Nosotros tenemos aquí más protección que en cualquier otra calle. Es positivo, dice ella. Es decir, ella, al igual que Jaime, para ella, igual que para Jaime, existe la idea de que esta transformación no se debe a que se responda directamente a la demanda de los viejos vecinos sobre las condiciones de seguridad en su calle, sino a la interrupción espacial de nuevos actores de clase y de intereses económicos sobre el territorio. La vigilancia y la atención de las autoridades públicas se entiende que responde no primeramente a los intereses sociales, sino a los intereses económicos. En este sentido, se construye un sentido de pertenencia a un sector subalterno que accede a un derecho, en este caso a la seguridad, a través de la mediación de otros sujetos, de sujetos poderosos, de sujetos que se importan, entre comillas. A través de la mediación, para usar una expresión coloquial, es como si ellos accedieran a la seguridad por chanfle, ¿no? No obstante, hay otra dimensión que es conflictiva en estas significaciones sobre esta seguridad, que es importante destacar. Ese día que estaba conversando con Ivette, se encontraba ahí su hijo también, un adulto joven dedicado al comercio callejero, y cuando estábamos hablando del anterior interrumpió para comentar. En la noche te dan ganas de caminar, como a las 11 y 12, y te vas caminando por todo 20 de noviembre hasta el Zócalo, y va una patrulla detrás de ti. Digo, no tanto porque te cuide, sino porque vayas a cometer vandalismo. Bueno, obviamente lo que contó David tiene que leerse en el tono de una broma, ¿no? Fue una broma lo que dijo. Sin embargo, pues se trata de una broma reveladora. Llama la atención que es casi el cuadro contrario de lo que afirmaba ese nuevo vecino, el empresario del que les hablé al principio, que veía la seguridad pública como su escolta, ¿no?
Pero lo interesante es que estas visiones que son distintas no son contrapuestas, sino que son visiones complementarias. El nuevo vecino del que les hablé afirmaba que la policía que las políticas públicas estaban dirigidas a ellos, para cuidarlos. David, por su parte, en broma, de entender que en efecto la seguridad no está dirigida a cuidarlo a él, en el sentido de protegerlo, sino que está más bien dirigida a vigilarlo a él, ¿no? Bueno, ya para concluir, en esta ponencia he señalado que el centro ha tenido distintas transformaciones en los últimos años. He tratado de enfatizar que estas transformaciones tienen implicaciones ambiguas y contradictorias para los sectores populares. Por una parte, las políticas para desalojar el comercio callejero han implicado para muchos habitantes del centro histórico que trabajan en la vía pública distintos tipos de dificultades y mayor precariedad en sus condiciones laborales. Pero otros aspectos de la seguridad también son vividos en la experiencia cotidiana como positivos, ¿no? Hay más confianza en que los niños salgan a jugar, de llegar tarde en la noche, de caminar por lugares por los que antes no se caminaba. Sin embargo, el punto central de la ponencia ha sido señalar que el proceso de revitalización o de renovación del centro histórico refuerza distintas condiciones de desigualdad y exclusión, ¿no? Más allá de los otros procesos, digamos, de desplazamiento físico y simbólico, ¿no? El acento lo he puesto yo en mostrar cómo para los sectores populares parece normal, hasta natural, que las transformaciones y mejoras en sus vecindarios no respondan a sus necesidades, sino a las necesidades de otros. Que la política pública se rija por los poderes económicos antes que por las necesidades sociales. O también, lo podemos entender así, reafirma para los sectores populares que no hemos vivido en una sociedad de iguales, sino que vivimos en una sociedad de desiguales, donde hay ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase, ¿no? Ya es todo. Muchas gracias. Pues en primer lugar agradezco a Claudia, y a los organizadores del seminario, a Javier y a la gente del Templo Mayor. Y bueno, para mi presentación yo quisiera señalar primero dos puntos. El primero es que la ponencia que yo presenté forma parte de un proyecto más amplio, el cual básicamente es mi tesis doctoral, que como Javier comentó en la introducción, ¿se escucha? Que como comentó en la introducción, está próximamente a salir. Entonces, quería apuntar esto. Y en segundo lugar, que mi trabajo de campo yo lo hice en Tepito, que viene siendo como la zona periférica de este cuadrante que Claudia nos mostraba al inicio en esos mapas. De modo que, en segundo lugar, yo me concentro también sobre todo en el término de la seguridad, de la segurización, digamos, en ese primer término incómodo al que se refería Claudia. No abordo directamente el tema de la gentrificación, sin embargo, consideramos que hay elementos que contribuyen o que aportan a la discusión para pensarla en términos más amplios. Entonces, la ponencia que yo preparé se llama Autogestión de la Seguridad, Vigilantismo y Orden Local en Tepito. Tras algunos intentos infructuosos, finalmente me reuní con Ismael un sábado por la mañana. Me recibió en las oficinas de la Asociación de Comerciantes que él dirige, que dirige su tío y para la cual él mismo trabaja. Yo tenía especial interés en platicar con Ismael, ya que él se encarga de coordinar un grupo de vigilantes que él mismo había formado 5 años atrás. En el momento en el que nos reunimos, yo me encontraba en las primeras etapas de mi trabajo de campo, en el verano de 2016, y mi tesis doctoral se interesaba por las labores cotidianas dedicadas a la seguridad que su grupo de vigilantes desempeñaba en el barrio de Tepito. Por fortuna, Ismael, un tipo más o menos de 40 años, de mi estatura, fornido,
vestido con playera muy ajustada y de la cual salían unos brazos con musculatura imponente, se mostró amable y dispuesto a apoyarme, consintiendo el que yo pudiera acompañar a los muchachos de su grupo en sus actividades diarias. Aquella mañana dedicó parte de la conversación a detallarme algunos aspectos de su grupo, con el fin de que yo pudiera comprender mejor su origen y su funcionamiento. Por ejemplo, me explicó que los vigilantes se dedican únicamente a custodiar las zonas en las que se localizan comerciantes agremiados a la asociación de su tío. Por otro lado, me contó que anteriormente el robo a clientes y a los mismos comerciantes era algo habitual en el barrio, por lo que existía una sensación de inseguridad generalizada. Las personas a cargo de la asociación, al igual que la mayoría de la gente en el barrio, no contaba mucho con la policía pública, en tanto que ésta era percibida como corrupta, desinteresada, e incluso sospechaban que sus agentes pudieran estar coludidos con los criminales. Ante tal situación, Ismael propuso a su tío y a los demás encargados conformar el grupo de vigilantes. Una de las consideraciones que les parecía importante en la composición del grupo era reclutar muchachos que pertenecieran a Tepito. Verás, nosotros consideramos que el barrio tiene sus cosas, hay que conocerlo muy bien. De ahí que dijimos, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Los muchachos que jalamos tienen que ser del barrio, es decir, tienen que conocer los movimientos, las tácticas, el modo en que operan los maloras. A lo largo de los meses fui percatándome, conforme revisaba mis notas, sobre la relevancia que tenía este apunte inicial. La necesidad de organizar un sistema de seguridad propio se explicaba principalmente como una respuesta a la inoperancia y a la corrupción de los cuerpos policíacos del sector público. Sin embargo, al imponer como requisito el que los muchachos tienen que ser del barrio, se abría una serie de implicaciones que me gustaría aquí explorar y compartir. En otras palabras, lo que me fue apareciendo en mis reflexiones y que hoy quiero sugerir es que la autogestión de la seguridad de Tepito no puede ser comprendida sin considerar las permanentes tensiones en torno a la idea de lo local, del barrio, noción que se opone frecuentemente a distintas imágenes o entidades que encarnan lo externo, lo ajeno, que como veremos muchas veces es el mismo Estado quien lo encarna. Así, en esta ponencia me propongo explorar el papel de los vigilantes ligados a la asociación de comerciantes, tomando como centro de análisis las actividades cotidianas que estos desempeñan. Como trataré de reflejar las tareas de este grupo, si bien en primer lugar se encuentran orientadas a la prevención y la reacción de actos predatorios, principalmente el robo, difícilmente puede pensarse que se limitan a esto. Es decir, el grupo de vigilantes participa en la constitución de cierto orden local, el cual, desde luego, se encuentra ligado a la economía política que rige el mercado de Tepito. ¿Quiénes eran estos vigilantes? El grupo constaba de unos 15 muchachos, de entre 20 y 40 años de edad. Casi todos ellos lucían un aspecto rudo, vestían playeras ajustadas y sus cuerpos claramente mostraban un trabajo físico. También la mayoría de ellos estaban casados, con hijos. Algunos me contaron sobre sus anteriores trabajos y noté que, parecido a lo que Vadim Volkov describe en su libro Empresarios Violentos, tenían experiencia previa en oficios en los cuales se exigía el uso de la fuerza y por tanto era importante mantener un cuerpo fornido. Por ejemplo, Saúl, un pelón de 36 años, trabajó durante años como cadenero en diferentes bares de la ciudad. Pascual, por su parte, formó parte de la policía judicial hace más de 15 años, hasta que un día fue detenido y sentenciado por participar en tráfico de drogas. El caso de Pascual es particularmente interesante porque encierra algunos aspectos de la ambigüedad de los policías y en general, algunos aspectos de la ambigüedad de los policías en general y de los vigilantes en particular. Me explico. En él se aprecia con mucha mayor claridad los deslizamientos que llevan a cabo personas que se encargan de labores seguritarias.
Como policía judicial, Pascual mantuvo estrechos vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, lo cual marcó su caída, como él mismo llamaba. Como vigilante, este pasado, a diferencia de lo que hubiera ocurrido si hubiera buscado cualquier otro empleo, le significó una relativa ventaja, ya que, como decía Ismael en el comentario al que me refería arriba, era importante que conocieran los movimientos y tácticas de los maloras. ¿Y quién mejor que un ex policía que había estado vinculado en actividades delictivas? En lo anterior se expresa uno de los sentidos que se desprenden de aquella idea de ser del barrio. A partir del tiempo que pasé con los vigilantes, pensaba en cómo Ismael empleaba diferentes nociones alrededor de la identidad local de los muchachos. Por un lado, el ser del barrio adquiría connotaciones ligadas a la reputación de barrio bravo, a la tradición pugilista, a las imágenes de viveza, resistencia y violencia articuladas a Tepito. En segundo lugar, el que los vigilantes tuvieran vínculos con el barrio significaba que sus redes familiares y de amistad les ofrecieran mayor seguridad y eficiencia para llevar a cabo sus labores. Con esto quiero decir que, más que anticipar las maniobras de los maloras anónimos, como podríamos pensarlos en un cruce de miradas sutiles, ellos muchas veces conocían a los maloras. Por ejemplo, el mismo Pascual me platicaba en una ocasión sobre el tiempo que pasó en el reclusorio norte. No sabes cuánta gente de Tepito hay allá, está lleno de gente del barrio. Después nos volvemos a topar por acá. Seguido me encuentro con cuates. ¿Qué onda, canijo? ¿Cómo estás? Y así uno saluda a la banda cada rato. Algunos, cuando les digo que ando chambeando en la seguridad, me dicen: no seas malo, carnal, dame chance para robar. Pero les digo: no friegues, ahorita no te puedo ayudar, si es mi chamba de estar cuidando aquí. Cuando me piden chance para robar o sacar lana, les digo que se muevan un poco hacia las calles donde ya no me corresponden, que no sean canijos y flojos, porque salen y quieren todo fácil, que por lo menos le trabajen un poquito más y salgan a buscar por otros lados. Otra ocasión en la que me topé con Ismael en la oficina de la asociación, justo cuando los muchachos habían concluido una jornada laboral y acudían allí para recibir el pago del día, me quedé conversando con él un poco. Le interesaba saber, después de algunas semanas, cuál era mi impresión sobre el grupo. En la charla me comentaba que para él y su tío era importante reclutar gente del barrio porque conocían a las familias de ellos, quienes en muchos casos eran quienes los habían recomendado, pero también porque algunos de ellos habían estado anteriormente involucrados en actividades ilícitas, por lo que el grupo de vigilantes funcionaba, de algún modo, como parte de un programa de reinserción. Por ejemplo, estaba prohibido el consumo de drogas. Además, casi ninguno de los muchachos gustaba de tomar alcohol o desvelarse. Esto producía gran satisfacción en Ismael. Sin embargo, la imagen local de los muchachos se fragmentaba por ese mismo pasado que era usado productivamente por este. Si para Ismael resultaba claro ese proceso de conversión de los vigilantes, así como el que ellos se ocupaban de las tareas de seguridad que los policías estatales no realizaban, esto no aparecía con la misma nitidez desde la perspectiva de otra gente. Platicando con otras personas, notaba que existía cierto recelo frente al trabajo que desempeñaban los vigilantes. Para algunos, estos no eran más que golpeadores al servicio del dirigente. Para otros, lo que Ismael y su tío habían hecho era reclutar a malandros que fungían como sus guardaespaldas. Lo cierto es que mis observaciones revelaban un aspecto intrigante de los vigilantes, lo cual me producía algunas preguntas mucho más generales sobre lo que significa encargarse de la seguridad. Y es que los vigilantes, al mimetizar o suplantar, como algunos sugieren, las labores de la policía, despliegan una serie de actividades performativas en las cuales procuran establecerse y reconocerse como una autoridad, pero también, como mucho se ha señalado en la literatura sobre el funcionamiento de las instituciones policíacas, estas organizaciones siempre llevan a cabo acciones que van más allá del combate al crimen. De hecho, en muchas ocasiones lo que hacen es justamente administrar las actividades criminales que ocurren en los espacios que deben resguardar. Pero además, tanto policías como vigilantes participan en la conformación de un ordenamiento en eso que llamamos espacio público.
Me detengo en este punto para apuntar algunas de esas labores de regulación de las calles. Por un lado, los vigilantes obedecen cierto régimen de limpieza social, en el cual su mirada se agudiza para discriminar entre personas normales que forman parte de un sector de gente deseada, a la cual se le permite el ingreso a las calles porque se les considera como clientes o simplemente porque se juzga no representan ninguna amenaza. En ese régimen visual altamente discriminatorio, como el de los policías, existen figuras que son permanentemente vigiladas, hostilizadas y en el mayor de los casos expulsadas. Se trata de hombres, principalmente los cuales van moneando o activando, es decir, al estar consumiendo drogas inhalantes. La intervención de los vigilantes para expulsar a estas personas se acentúa cuando el estado en el que caminan sugiere cierto descontrol, el cual se manifiesta en su andar desequilibrado. En esos casos, los vigilantes se solían aproximar a ellos para solicitarles que se retiraran de las calles en las que trabajaban. La mayoría de las veces, estos sujetos accedían a retirarse por su propio pie. Sin embargo, en otras ocasiones oponían resistencia, alegando su derecho a circular libremente por las calles. En esos casos, los vigilantes no dudaban en recurrir a la fuerza para someter a estas personas, conduciéndolos a algunas calles más adelante, en las afueras de su zona de trabajo, y tras propinarles un empellón o una patada, les advertían que no se aparecieran nuevamente. Así, algunas de las acciones de los vigilantes reproducían ciertos órdenes morales y estéticos que pueden verse en otros espacios. En esto conviene tener en mente que el mercado de Tepito, como muchos otros lugares donde acuden clientes a comprar diversos productos, buscan construir un entorno propicio para las transacciones económicas. Desde el punto de vista de Ismael y sus vigilantes, los muchachos que van moneando por las calles representan una figura indeseable. Pero por otro lado, había un aspecto más en la regulación que llevan a cabo los vigilantes, la cual llamó mi atención. A los pocos días de estar acompañándolos, noté que varios de los muchachos cerraban el paso a algunos vendedores ambulantes, como por ejemplo a los que cargaban canastas con alimentos. Cuando me percaté de ello, les pregunté por qué les restringían el paso, a lo cual me respondieron que eran vendedores que no contaban con la autorización para vender en esas calles. Esto quería decir que eran vendedores no agremiados, es decir, que no aportaban la cuota correspondiente a la asociación. Desde luego, todas estas interacciones no discurrían sin tensión. Los vendedores, al igual que los que pasaban activando, en ocasiones alegaban su derecho a circular, pero eran disuadidos por la fuerza que imponían los vigilantes. En otras ocasiones, sin embargo, sí les permitían acceder, aunque no tuvieran el permiso. Esto lo hacían sobre todo algunos miembros concretos del grupo de vigilantes, quienes, a pesar de la directriz de Ismael, concedían el permiso porque juzgaban que la gente tenía el derecho a trabajar, pero también debido a que ellos obtenían comidas gratis de estos vendedores, por lo que conformaban un esquema de reciprocidad, el cual llama en mi investigación economías de favores o paros. De este modo, las acciones de los vigilantes se encontraban imbuidas en diferentes regímenes económicos, los cuales conviven entre sí yuxtapuestos. Probablemente porque la gestión de la seguridad siempre implica un ámbito concreto, el cual busca delimitar espacial y socialmente estoy adelantando un poco porque ya creo que se está bueno, paso. La literatura enfocada en el fenómeno tan vasto y heterogéneo como es el vigilantismo ha resaltado el aspecto local comunitario, en el cual se sostiene discursivamente la emergencia y la constitución de grupos encargados de la seguridad, los cuales se asuman como legítimos defensores de los intereses locales frente al crimen y la violencia. En estos discursos, la imagen de una comunidad cohesionada, con valores compartidos e intereses comunes, resulta central. Sin embargo, como muchos de estos estudios han mostrado, en esa violencia que experimentan también se encuentra asociado el Estado, por lo que el surgimiento de vigilantes también significa una reacción ante la presencia siempre ambivalente y conflictiva de un Estado que no logra producir esa sensación de seguridad.
En el caso de Tepito, como mencionaba al inicio, no solo se experimenta un abandono de las policías, sino que también existe una desconfianza constante. Se les mira con recelo porque, según se piensa, pueden estar asociados con criminales, pero también porque forman parte de un aparato estatal que básicamente ha perseguido y violentado a las personas del barrio. Lo que me interesa destacar, ya cerrando, es que las visiones de Ismael sobre su grupo contrastan con las otras opiniones a las que me refería antes, en las cuales los vigilantes aparecen como un brazo duro que custodia los intereses de la asociación y su líder. Así, la imagen de los vigilantes se mimetiza con la de las policías. Ambas corporaciones se distancian de lo que para algunos significa la verdadera seguridad pública. Así, la idea de lo local se fragmenta y con ella la percepción que se tiene de los vigilantes. Aquella noción, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, encierra un desajuste fenomenológico que mucha gente del barrio experimenta en su vida cotidiana. De este modo, se produce una perplejidad ante la duda. ¿Son los vigilantes, como los policías, protectores o perpetradores de violencia y abusos de una autoridad ilegítima? Cierro con una línea que tiene que ver con lo de la, digamos, como un intento de conectar con el tema de la gentrificación, y es que si bien no tengo trabajado este asunto, presento como una hipótesis algo que yo llamo como la paradoja de la seguridad en Tepito, y es que digamos que la gente, por un lado, no sé si se puede utilizar el término porque es muy problemático, pero se ha beneficiado un poco de esa inseguridad y de ese aura criminal para impedir que este proceso gentrificador que ya se ha dado en otras zonas avance a la par en la zona de Tepito. Sin embargo, también, como he querido mostrar, hay una situación de inseguridad permanente que encierra esta paradoja de que una mayor seguridad amenazaría, digamos, su espacio propio y permitiría a lo mejor la entrada de esas otras fuerzas a las que se refería Claudia en un inicio. Entonces, concluyo ahí con esta atención. Muchas gracias. Aquí con este trabajo, con estos trabajos que hemos visto, ya Vicente y Arturo nos presentaron como 3 postales muy claras de procesos diversos de producción de seguridad, que es lo que les decía al inicio, que a mí lo que me parece, y con otros trabajos que hemos visto también sobre el centro histórico y sobre estos procesos de segurización, lo que me parece muy importante mencionar es que la revitalización y la gentrificación son como una moneda al aire, ¿no? Son procesos completamente inacabados, son diversos espacialmente en cada uno de los sectores del centro histórico. Otra cosa es que es un proceso expansivo que no se está quedando solamente en los límites del perímetro A y el perímetro B del centro histórico, sino está ocupando otros lugares y generando otro tipo de contradicciones entre, por ejemplo, Santa María la Ribera, la colonia Roma, bueno, todas estas colonias, ¿no? Y una tercera cosa es que la seguridad ocupa un lugar muy, muy central en todos estos procesos, ¿no? Es no una seguridad pensada solamente como una producción pública, ¿no? Como lo mostró muy bien Arturo, ¿no? No solamente es la seguridad que producen los estados para hacer un servicio como público, ¿no? Sino también son privados, pero aquí no solamente entra en tensión la noción de lo público y lo privado, sino también empieza a entrar en tensión lo formal con lo informal, lo formal con lo informal, lo legal con lo ilegal, lo comunitario con lo colectivo. Hay muchas contradicciones y muchos elementos que se tambalean cuando vemos esto, ¿no? Entonces, este es un poco lo que yo quiero insistir en mi presentación, que yo trabajo. Me fui a la zona más cómoda, me fui a la Alameda Central, que es realmente otra cosa, ¿no? Voy a brincar una cosa, voy a hablar de la importancia de hablar de la securización para entender mejor la gentrificación y la revitalización en México. Enseguida voy a brincarme esto de quienes han escrito sobre el asunto para ahorrar tiempo y dejarles tiempo a ustedes. Y después voy a hablar un poquito de lo que se habla en la Alameda, lo que pasa en la Alameda Central, ¿no?
Este es el concepto de gentrificación que manejó Vicente, que habla específicamente de una reconfiguración espacial y social que integra nuevos territorios para inversión y usos destinados a clases medias y altas, conduciendo a un desplazamiento de lo popular. Con esto no estamos diciendo que solamente se desplaza lo residencial, sino también hay un desplazamiento de otras actividades como espacios de trabajo, espacios de diversión, religiosidad también, sociabilidad, entre otras cosas. Entonces hay un desplazamiento general y se pasa de maneras así como paulatinas, no es una cosa que esté pasando, que pase en el centro histórico de manera pareja, ¿no? Hay una cosa que me parece interesante, es que es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. Es un fenómeno que, con apoyo de los estados, que es en un contexto neoliberal, está pasando en todo el mundo. Entonces, donde se empezó a estudiar, primero fue en Estados Unidos, bueno, pues especialmente en Nueva York, lo empezó a trabajar Neil Smith, que está en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y él hablaba de tres fases principales. Una fase en donde se hablaba de una desinversión, de una destrucción y un abandono del lugar, que en México y en América Latina pasa relativamente, porque en realidad los lugares están bastante deteriorados, pero no dejan de estar habitados, como lo mostró Vicente hablando de ciertas vecindades que están a punto de caerse, pero siguen siendo habitadas, ¿no? Incluso después de los sismos de 85. Después hay un proceso de pacificación que le llaman, en donde empiezan a haber primeras inversiones, programas culturales, programas de vivienda para jóvenes artistas, y esto empieza a traer una clase media y empieza digamos, a neutralizar el espacio, ¿no? Eso se llama pacificación, no estoy completamente de acuerdo con el término, pero así lo manejaba este hombre. Y aquí vemos, especialmente en Regina, cómo Carlos Slim invirtió en vivienda para los jóvenes artistas y creaba unos espacios de confrontación y de convivencia bastante interesantes, que fueron muy bien documentados por Alejandra Leal, si les interesa conocer un poquito más a fondo de esto. Esto conduce entonces a un aumento de precios, no solamente en las rentas, es decir, no solamente la cuestión habitacional, sino en la vida cotidiana, ¿no? Entonces hay un desplazamiento no solamente de las viviendas, de nuevo insisto, sino de los espacios de diversión, de consumo, religiosidad, entre otras cosas. Entonces a este fenómeno, más o menos, porque bueno, generalmente se veía que llegaban así como cafés como de Starbucks a los centros que iban a ser revitalizados y gentrificados, y entonces una autora que se llama Sharon Sutkin le llamó revitalización o pacificación por capuchino, es decir, que inmediatamente llegaban los cafés Starbucks y todas esas cosas, e inmediatamente conducían al desplazamiento de la población. Y es una idea que generó muchísimos problemas, porque evidentemente despolitizaba un problema que es muy complejo, simplificaba de una manera muy brutal un problema que realmente hay un desplazamiento y hay una construcción de nuevas reglas sociales para el uso de espacios públicos. Entonces ese es el punto que decía, pero que criticaban todos de la aproximación de Sutkin. Pero a mí se me antoja pensar si México podría siquiera imaginar tener una gentrificación por capuchino, ¿no? Y pues definitivamente no. Podrían llegar bastantes inversiones, podrían llegar aumentos de precios que efectivamente pueden desplazar a la gente, pueden espantar a la gente y pueden desplazarla, pero nada se puede hacer y nada se ha hecho sin el apoyo de la policía pública y la policía privada y todas estas policías que se están construyendo, porque es muy complejo, no solamente es esa diferencia entre público y privado, ¿no? Y las razones es que, bueno, hay unas razones locales. El centro histórico es apenas hace 20 años era considerado por la clase media como uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. Hay muchísimas estadísticas sobre representaciones sociales. Marta de Alba, por ejemplo, trabaja una cosa de esa. Y por otra parte, porque el centro histórico es como el centro político, económico, sociocultural del país, y hay muchos intereses sobrepuestos, entonces no puede pasar tan fácilmente que llegue un Starbucks y que desplace a la gente, ¿no? Eso es imposible. Pero también hay motivos nacionales para pensar en eso, ¿no? La primera es la criminalidad y la violencia, que sabemos que es un problema súper grave que afecta también a la Ciudad de México, y aunque las cifras siempre están tapando las cosas, ¿no? Pero también el problema de desigualdad socioeconómica y de fragmentación socioespacial, que hacen imposible la convivencia entre ricos y pobres. O sea, siempre es
una convivencia muy tensa entre clases sociales. Entonces, bueno, me brinco todo esto para pasar directamente a la Alameda. Aquí tenemos una fotografía de la Alameda en el año 2000 o 2004, una cosa así. Vemos que es un espacio muy denso, con árboles muy densos. Lo que me gusta más es una fotografía que hay un acercamiento en la Alameda Central, donde vemos sobre todo un ocupamiento de mercado ambulante que era como parte del uso popular, ¿no? No solamente habían los Reyes Magos, no solamente habían los comercios ambulantes, también había una población que llegaba ahí recurrentemente, por ejemplo, las empleadas domésticas y los albañiles, que era su lugar de encuentro para los fines de semana, y otras clases populares que llegaban ahí. Llega la política de revitalización, y ¿qué pasa con la Alameda hoy, ¿no? La Alameda estuvo cerrada como en 2011, como un año completo, para efectos de remozamiento. Podaron todos los árboles, también con un pretexto de seguridad, diciendo los árboles, la masa de árboles tan grandes impide la visibilidad y tenemos que tener una visibilidad como pareja. Entonces podan árboles, quitan el piso y ponen un mármol italiano de no sé qué cosa, arreglan todos los espacios de los monumentos históricos, y hay toda una transformación no solamente del espacio, sino también de las reglas de uso, que aquí Ángela Giglia hizo un análisis muy bueno sobre estas nuevas reglas del espacio urbano, ¿no? Y evidentemente pues los usuarios que antes estaban ahí, los que veían a los merolicos, los que asistían, que compraban en las tiendas, en los puestos ambulantes, las empleadas domésticas, se desplazan, y se desplazaron sobre todo a la Guerrero, que es donde están ahorita sus lugares, sus espacios de vida principal, ¿no? Pero esto no pasa solamente en el centro, o sea, no solamente pasa en este espacio pequeño que es la Alameda Central, sino todo alrededor, como un efecto no es un efecto de causalidad, sino como son una relación de intercausalidad, empieza a transformarse, ¿no? Entonces mi trabajo se centra en estas 10 cuadras que están en el sur de la Alameda Central, que son 10 cuadras que hay que decir una cosa importante, son 10 cuadras que durante el sismo fueron muy afectadas. El sismo de 85 fueron muy afectadas. Entonces estaba el Hotel del Prado, por ejemplo, que estaba completamente, pues ya se cayó. Estaba el Hotel Bamer, que es ahorita ya un edificio de Carlos Slim, y estaban otros edificios que sustituyeron completamente por hoteles del tipo Hilton, o por museos muy importantes como el Museo de la Memoria y la Tolerancia, o el Museo de Culturas Populares, y edificios públicos también, como el de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces realmente el espacio era un espacio que de no tener nada, o sea, realmente no, o sea, ahí sí se podría hablar de que una revitalización sin gentrificación. Sin embargo, ¿por qué digo esto? No, que pusieron cara. Que, o sea, no hubo un desplazamiento de poblaciones populares para poder construir esos edificios. Eso sirve como argumento para muchos para decir que existe la revitalización sin gentrificación. Sin embargo, lo que pasa es que las zonas aledañas a este espacio, a estas 10 pequeñas cuadras, se van transformando también, porque no solamente porque tienen que responder a las necesidades de consumo de las poblaciones que llegan ahí. Entonces, yo aquí me centré en condominios de clase media y alta que están alrededor de ese espacio. Principalmente, bueno, el edificio Bamer, Puerta Alameda y Marroquín, ¿no? Que son espacios que no sé si conocen, pero son muy interesantes. Tienen albercas, gimnasios, salas de conferencias. Bueno, son espacios muy atractivos para clases medias y altas, y estos espacios han sido ocupados principalmente, bueno, por estas clases medias y altas, pero muchos ahorita pasa una cosa muy chistosa, porque ahorita una buena parte están rentados por Airbnb y por todos estos sistemas de vivienda temporal. Bueno, yo he hecho trabajo de campo en dos momentos diferentes, en 2009 y en 2018. Entonces, bueno, asistí a asambleas, fiestas y todo esto, y hay dos cosas que pasan paralelas para que vean cómo se da el cambio, ¿no? En 2009, en la asamblea de vecinos, la preocupación número 1 era
la seguridad. Entonces, había 36 agentes de seguridad de élite, es decir, estos que andan con su trajecito, delgados, morenitos, bien cortaditos de pelo, y con sus diademas de comunicación. Trabajaban las 24 horas en los accesos, pero también en las zonas comunes. Tenían un reglamento de condóminos hiper estricto y muchos de los puntos del reglamento de condóminos tenían que ver con la seguridad. Y tenían un equipo que poco a poco yo veía cómo iban aumentando, ¿no? Iban viendo, no, que vamos a tener que tener tarjetas magnéticas y no credenciales, vamos a tener que tener el sistema de seguridad, circuito de televisión cerrada, no sé cómo se dice, dentro de los edificios, y el edificio mismo es una arquitectura seguritaria. Si la ven, es como una especie de prisión o de cosa así enorme, ¿no? Para 2018 las cosas ya iban cambiando. En la asamblea de vecinos la preocupación principal ya no era la seguridad, es más, pasaban y entraba mucha gente. Incluso un chavo me dijo, sí, gracias, sí termino. Un muchacho me dijo, no, pues aquí ya la seguridad no importa porque ya todo el mundo pasa, ¿no? Entonces era así como, bueno, ¿qué quiere decir eso, no? Conservan el mismo equipo, el mismo reglamento, sin embargo, la seguridad, ahí le bajaron los precios. Entonces decidieron no contratar de élites, sino de estas seguridades un poco, no precisamente patitos y informales, pero sí con un nivel mucho más bajo que lo que tenían al inicio del condominio, ¿no? Pero también el espacio público cambió, y eso permite, esto es posible porque el espacio público cambió, porque o sea, la gente deja de preocuparse por la seguridad porque el lugar se volvió en sí más seguro, ¿no? Alrededor de la Puerta Alameda en 2009 había taquerías, cantinas, restaurantes, fondas, habían el Callejón del Sapo, que es muy conocido por sus mezcalerías, y está el barrio chino de antes, no el barrio chino que vemos ahorita, que era una zona popular, de consumo popular también muy fuerte, y había muy poca presencia policíaca. Entonces realmente caminar por las calles era un poco como extraño, ¿no? Y ahorita lo que encontramos más, o sea, no dejan de existir los restaurantitos y las fonditas, pero encontrábamos cada vez más restaurantes de cadena, el barrio chino, bueno, ya es otra cosa completamente, aparte ya ganó más calles, más cuadras. La presencia policíaca es mucho más importante, hay un policía por cada cuadra, además están todas las cámaras que están conectadas al C4 de la delegación. Entonces, es pues todo un equipamiento que permite a las personas que viven ahí tener una impresión de que la seguridad ya no es lo más importante dentro de su vida, ¿no? Entonces esto lo vemos en una de los relatos que me gusta mucho porque hace el espejo con lo que dice Vicente precisamente, ¿no? Entonces una vecina de uno de los condominios de lujo me cuenta, no, pues a veces llegamos a casa como a las 9, 10 de la noche y nos salimos a caminar. Evidentemente llegan con su carro, se desplazan, se meten en el estacionamiento subterráneo y después se bajan, se van al departamento, se ponen zapatos cómodos y se van a pasar. Pasamos por la Alameda, luego por todo Madero, incluso más allá. Ya estamos regresando a la casa como a las 11, 12 de la noche, sin ningún problema, ¿no? Esta es la idea de que el sentimiento de seguridad ya está como establecido, ¿no? Como que ya se logró al mismo tiempo este proceso de revitalización. En este espacio chiquito que estamos viendo, que es esa parte de alrededor de la Alameda, se logra precisamente esa revitalización, esa gentrificación y ese sentimiento de seguridad muy bueno, ¿no? También entrevisté a un policía auxiliar, y entonces es un policía auxiliar muy joven, que tendría como unos 25 años tal vez. Ay, ya estoy viejita. Hay casos, dice el policía, hay casos como el robo de celular y cosas así, pero la zona es muy tranquila. Por eso aquí andamos los policías auxiliares turísticos. Tenía un kepi, me los demostró así con mucho orgullo, diciendo, yo soy de esos, ¿no? De los turísticos. Y dice, no como allá en la zona de la Merced, donde mandan a los grupos de reacción, es decir, a los granaderas. Y yo le digo, ¿por qué? Ay, pues por las riñas que hay allá, por las riñas con los ambulantes, ¿no? Entonces es como una cosa como muy obvia de que hay procesos de segurización que están profundizando las diferencias en los diferentes espacios del centro histórico, ¿no? Y entonces aquí lo que les decía, ¿estamos hablando de gentrificación o estamos hablando de repoblamiento? Porque lo que dicen, bueno, era un espacio vacío, se repobló, ¿no?
Ciertamente las manzanas donde yo trabajé están asentadas en hoteles y edificios caídos en 1985 y sí hay un repoblamiento, pero hay como una especie de mancha de aceite que conduce que estos espacios exclusivos exigen comercios adecuados a los estándares de consumo, ¿no? Y bueno, también exigen también inversión de seguridad pública y privada. Y ya con eso termino, espero que no me pase mucho. No, muy bien. Bueno, gracias. Bien.